GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro, un programa con perspectiva de género que nuclea a toda la industria cinematográfica del país. ¿Lo escuchás? Por Radio Tren Topic. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio, en nuestro tercer año de emisión y en el último programa del 2022. Gracias por acompañarnos y vamos ya a dos invitados muy especiales que tenemos para despedir el año. Argentina 1985 de Santiago Mitre es la película más vista y la que más premios obtuvo en este año. No solo superó el 1.000.000 de espectadores, sino que es una de las nominadas a los Globos de Oro, que se entregarán el próximo 10 de enero, y debe haber alguna sorpresa más por allí. Axel Kuchevaski es, junto con Federico Posternak, Agustina Yambí Campbell y Santiago Caravante, uno de los productores argentinos de Argentina 1985. En este último programa del año estamos con él para entender un poquito más cómo se construye un éxito. Y también, digámoslo, Axel es el productor del largometraje estrenado recientemente por streaming, El gerente, de Ariel Winograd, por Paramount salió y que se convirtió rápidamente en el más visto de todo el momento del estreno, en noviembre último. Así que bueno, aquí tenemos al gran productor argentino Axel Kuchevaski. Con nosotros, un orgullo y encantada de recibirte aquí en GPS Audiovisual Radio, Axel. Hola, bueno, me siento subyugado por palabra, estaba buscando la palabra correcta, el término correcto. La verdad es que, hablando específicamente de Argentina 1985, más allá del agradecimiento infinito que todos le tenemos a los espectadores, porque nosotros hacemos la mitad del trabajo y los espectadores hacen el otro 50%. Así ¿no? es, Digo, es claro. así. La verdad que somos un equipo muy compacto de productores. Vos nombrabas a Fede Posternak, a Santiago Caravante, a Agustina Yambí Campbell. No quisiera olvidarme de otros productores de la película, como Victoria Alonso, Ricardo Darín, el chino Darín, y creo que no me está faltando más en esa lista, ¿no? Bueno, ante todo, y Santiago Mitre, por supuesto, claro. Claro. Santiago además fue productor. Hicimos un grupo muy compacto de trabajo. Hay mucha fantasía acerca de los actores solamente diciendo los textos, y la realidad es que ni Ricardo, cuando es solo actor en una película, es alguien que repite textos. No. Y en esta película, además, siempre es parte del proceso creativo general de cualquier película, pero en esta película fue un productor real de punta a punta. Trabajamos la estructura con Ricardo, el casting, con Ricardo, con el chino, decisiones grandes, estratégicas. O sea, fueron productores, no es uno de esos títulos que alegremente a veces se le otorga a quien aparece en cámara para tenerlo en los proyectos. Ricardo es tan dueño del proyecto como todos los que salimos en ese cartel de productores. Claro, bueno, recordemos que Ricardo Darín es, junto con el chino, son las caras, y con Federico Posternak son Kenya Films, una de las casas productoras. Sí. De hecho, esta es la tercera película de Kenia. Hicieron El amor menos pensado, La odisea de los giles y Argentina 1985. Son las tres películas de Kenia. Y bueno, y ahora se suma este exitazo que ustedes pensaban, los productores argentinos, digo, pensaban que podía llegar, que podían tener, antes del estreno, de que empezara toda esta vorágine con Argentina 1985, pensaban que podían tener un suceso entre manos. Mira, hay una combinación de cosas. Por supuesto que el deseo siempre está, ¿no? Cualquiera que hace una película quiere que funcione. Seamos nosotros o Ed Wood. No hay nadie que haga una película esperando que le vaya particularmente mal, creo. Entonces,
había cosas en el armado. Yo estuve con Santi, que fue con los dos que arrancamos el proyecto hace 4 años que estamos. Con Santiago Mitre. Con Santiago Mitre. Entonces, en ese proceso de 4 años, digo, el resto también, aunque por ahí no arrancaron hace 4, por ahí arrancaron hace 3 y medio. Pero lo pongo como marca temporal para que la gente entienda cuánto tiempo toma hacer una película de estas características. ¿No? Claro. Desde la concepción hasta que la película toca tierra. Y atravesás todos los estados anímicos y transitas todas las ideas que van desde el miedo a que le vaya horrible, a pensar qué cosas hacen que esta película se diferencie de otras, sobre la base de nuestra experiencia, cómo tenemos que hacer para que la película tenga un perfil muy alto. Lo que no podés es, no se puede planificar el éxito, porque el éxito es una bestia elusiva. O sea, vos querés atrapar el éxito y se te va, ¿entendés? Digo, la gente que quiere hacer éxito es la que peor le va en general. Sí, no hay una fórmula. No hay una fórmula de nada. Y las películas conectan o no conectan, y esa química, no. Ojalá hubiese un libro de instrucciones, pero la verdad que no existe. ¿Viste? Ahora, sí sabemos que tener a Ricardo protagonista y tener a Peter es algo que amplifica la llegada de una película. El contar con recursos económicos en esta parte suplidos por Amazon, que es socio, la película es una coproducción con Amazon. Amazon no es que la película es de Amazon, es una coproducción con Amazon. Una coproducción. Que es una cosa que nosotros charlamos el primer día porque sentíamos que la integridad de una película así también estaba sostenida porque genuinamente fuese argentina. Claro. Y Amazon, y fueron charlas muy largas acerca de la identidad de la película. Y Amazon entendió con mucho amor nuestro punto y nuestras ideas acerca de esto. Entonces, trabajamos mucho que la película tuviese un perfil alto. Ahora vos haces película que tiene perfil alto y también te estrellás. Sí, por eso volvemos a lo que decías hace un momento, ¿no? No hay fórmulas, no es 1 más 1, 2. No, pero hay elementos. 1 más 1, 0, de hecho. Claro, estabas esbozando hace un rato algunos elementos que empezaste a esbozar, que tuvieron en cuenta. A mí me gusta ocuparme, mirá, los yankees hablan mucho de un concepto que es el pre-awareness, que es el conocimiento previo que vos tenés acerca de lo que vas a ver. Y que es una parte clave de construir una película en la cabeza de la gente. Nosotros no somos Marvel o DC, donde hay un catálogo de superhéroes que la gente conoce, ¿no? De personajes que vos no tenés que explicar quiénes son. Entonces, en la Argentina, cuando hacemos películas inspiradas en hechos reales, siempre abrimos la puerta a que una parte del público potencial sepa de qué estamos hablando antes. Entonces, eso, sin ser un reaseguro, porque no lo es, pone a la película en un lugar específico. Cuando vos hablas de juicio de las juntas, y uno tiene que asumir que muchísima gente tiene posición sobre el tema, o que como mínimo sabe que existe, por más que hay una franja enorme de gente que no tiene la menor idea. Sí. ¿Entendés? Entonces, hay algo de eso. No es una fórmula. Es entender que hay temas o conceptos o ideas que son un bien común en términos societarios, y que vos te conectás justamente con la masividad intrínseca de esas historias que la gente conoce. Y hacia que empezar a perfilar, supongo yo, decímelo, un público posible para esa película que estás encarando, ¿no? En este caso, aunque aquí se dieron algunos fenómenos, porque digo, atravesó a varias generaciones, atraviesa 100%, a varias generaciones Argentina 1985. Mira, a ver, objetivamente hablando, uno de los grandes problemas que tiene el cine argentino es que su público natural tiene de 45 para arriba. A partir de la pandemia fue notoriamente el público que le costó más volver a las salas. Sí. Entonces, hacer una película por un público 45 para arriba le genera automáticamente un techo a una película. Ahora, no es que nosotros estamos pensando en eso a la hora de hacer o no hacer una película. Contámosle una historia porque creemos que la historia está buena. Sí. Es así de básico. Sí, claro. Pero uno calcula el riesgo con esos elementos. Decís, ok, si hago una película que tiene un público más acotado, tengo que pensar que es una película que probablemente tenga que costar menos que una película que tiene una base de público más amplia. Es una cuestión casi de sentido común. Sí. Una cosa, yo tuve la suerte de ser parte del clan, del Ángel, y en esos dos casos siempre me llamó mucho la atención
cómo miramos el pasado. Cuando nosotros miramos hacia Mm, atrás, vemos a los protagonistas como, con la misma edad que tenemos hoy, aun cuando en ese periodo histórico no tenían esa edad. sí. ¿Entendés? Bueno, será una cuestión de punto de vista o de grupo de pertenencia. A mí me parece que fue alucinante en el proceso del clan y el proceso del ángel, que eran adolescentes. Que Alex, el personaje que interpreta a Peter Lanzani, Alejandro Pucho, era un adolescente, que el personaje de Toto Ferro en El Ángel, de Rodeo Puch, era un adolescente, un puber, Ujú, casi no era ni un sí, adolescente. Entonces, cuando armamos esta película, nos seducía mucho la idea de que era una película intergeneracional, que no solamente iba a ver la gente que atravesó ese momento histórico, sino que tenías personajes que iban desde los 14 años, que es el caso del personaje del hijo de Trasera, a el personaje del ruso, que es el personaje que hace Norman Bricky, que es un personaje que uno asume en la película tiene 80 años o un poco más. Y en el medio tenés un montón de franjas generacionales. ujú, Ricardo Darín, Alejandra, no, Fletchner, la franja del mundo de Ricardo y los jueces y su esposa, la franja del mundo o la madre de Luis Moreno Campos en la ficción, que también es más grande sí. que el personaje de Estracera, a la vez el personaje de Luis Moreno Campos, un tipo que en ese momento tiene 30 y pico de años, los chicos de la fiscalía son todos entre 30 y 20 y pico, y después bajás a la familia, a los hijos de Estracera que están en la secundaria. Son Entonces, niños, claro. Sí, claro, o púberes, adolescentes. sí, Entonces era sí. interesante ver una película que operaba en un campo intergeneracional, que operaba, que transitaba un universo de gente que sentía que conocía el mundo y de gente que recién lo estaba descubriendo. Entonces, para mí eso es una de esas cosas que ampliaron el público, la base de público de la película, que siempre tuvieses con quién identificarte, le jugó a favor. Claro. Sí, 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 sí. O sea, es un poco, o sea, la historia nos lo permitía, no es que nosotros podemos diseñar esto si la historia no te lo habilita. Me parece que también otro de los méritos que tiene Argentina 1985 es que cuenta una historia real, pero lo hace también buscando, sin que se note demasiado los hilos, géneros. Plantear como una Sí, historia de ficción como un género. nosotros Y siempre esto es con, lo que yo hace... digo, no, con Santi desde la primera charla, siempre fue un thriller político, que Ujú, no es lo, que no es lo mismo hacer una película partidaria. Esta es una película política, pero no es una película con colores partidarios, exactamente. porque creemos que los derechos humanos tienen que superar cualquier discusión partidaria, y nadie es dueño de los derechos humanos. Nadie puede decir son míos. Ujú, Digo, entonces pensábamos, sí, estos eran elementos que nosotros teníamos todo el tiempo en cuenta, cómo hacer una buena película de suspenso. Nuestra inspiración constante iba por lugares muy extraños. Todos los hombres del presidente, la película de Alan Pakula, sí. con Robert Redford y Dustin Hoffman era una referencia. Las películas adultas de Spielberg, que más contemporáneas, Lincoln, Puente de Espías, Múnich y The Post eran películas de referencia. Las películas de Otto Preminger, Anatomía de un asesinato, Tempestad sobre Washington, películas como las películas más políticas de fines de los 60 y principios de los 70, Costa Gabras, Z, Estado de Sitio, Sí, sí, eran referencias. Y todas esas películas están en general formuladas como thrillers, si lo pensás. así es. Sí, Queríamos sí. que el humor sabíamos que iba a tener unas zonas muy complejas y mucha densidad dramática y emocional en la película. Sentíamos que la forma de entrar era a través del humor y de lo cotidiano y de las Ujú, relaciones familiares. ujú. ¿Viste? Digo, y también necesitábamos encontrar todos los personajes necesitan una crisis. Entonces, la idea de que Stracer era una especie de héroe a pesar de sí mismo, Sí, desde lo ficcional, era muy seductora. era muy claro, claro. Y la idea de Moreno Campo queriendo ser el profesional perfecto, a pesar de los costos familiares que eso tenía, queriendo ganar este juicio y como misión, los ponía a los dos personajes en lugar de cine de género. Casi de Ahora, personaje de Howard Hawks, que era una de las cosas que referenciábamos mucho. claro.
Bueno, sí, hay un aire permanente de Howard Hawks en Es una película Argentina muy. Nosotros que hicimos. 1985. En Argentina en 1965 nosotros tomamos una decisión consciente como un equipo desde el principio de hacer una, incluyendo a Mariano Sinás y el resto de los productores, Mariano Sinás que coescribió la película con Santi, de hacer una película muy clásica, Ujú. ortodoxa casi en su tratamiento de lo narrativo. Y muchas de las películas clásicas que amamos tienen muchísima comedia, ¿eh? Sí. Muchísima comedia. Sí, John Ford todo el tiempo tiene comedia y Ford es una gran por, referencia en esta película. por otra parte había que también bajar un poco los decibeles, porque ya los testimonios por sí mismos son terriblemente duros. Así Sí, que ahí hay no, una buena conjugación y además estaba esto, hay una cuestión de contraste, de modulación emocional en las pelis, hay un deseo, si yo le digo a la gente, nosotros hubiésemos arrancado la película con los testimonios, a los 10 minutos no tenemos ningún espectador, porque Sí, son durísimos los testimonios. sí, Es muy, exactamente, sí. viste, más con una película que finalmente le puso cara y voz a estos testimonios que la televisión en ese momento no cubría de frente, cubría solo las nucas. Sí, Sí, y al aire no salían las voces. Entonces, sí, la verdad que viste, digo, poder mostrar, sobre todo el testimonio de Adriana Calvo de la Borde, que es como el testimonio más demoledor de todos, esta madre que da a luz en un patrullero y es sí, es dejada terrible. emocionalmente y maltratada por estas, Sí, por estas, sí, estos animales, porque no eran sí. seres, no, eran estos perversos. ¿Viste? Ahora, ¿cómo llegan a la decisión, más allá de que Ricardo Darín sea uno de los productores de la película, cómo llegan a la decisión de que él y Peter Lanzani sean los protagonistas de esta No, película? Por otra parte, es la la primera vez verdad, que Ricardo hace un personaje de la vida real. sí. Mirá, fue la primera charla, ¿eh? Ujú. Fue la primera charla. Primero, fue un poco al revés con Ricardo. No pensamos en nadie que no fuese Ricardo. Ajá. No, nunca hubo ningún otro nombre, nunca se charló otro nombre. Y ya en la primera charla yo imaginaba que Ricardo iba a querer tener una relación con la película que no pasase solo por solo el rol actoral, conociendo a Ricardo, habiendo trabajado con él Ujú. y sabiendo las cosas que le interesan. Y además la relación, la dinámica creativa que tiene como equipo, que tienen como equipo Ricardo y Santiago, que además son amigos íntimos. Santiago Mitre, sí. Claro, Santiago. Entonces nos parecía lógico. Y después, enseguida, yo en esa misma conversación le dije a Mitre, bueno, que Peter haga, y Peter tiene que ser Luis. Yo, Ujú. Peter, somos muy, muy amigos desde antes que debutase en cine, Ajá, y Peter es como mi ahijado, es parte de mi familia. Peter es alguien que viene a mis cumpleaños, ese tipo de cosas. ajá. Y nos queremos mucho, mucho. Y verlo crecer actualmente, como creció todos estos años, y ver la humanidad que tiene Peter. Pues es una cosa. Peter antes que nada, es una persona maravillosa. Entonces, la verdad es que nunca dudamos y siempre entendimos que tenía todas las herramientas. Una decisión muy desde el principio de Ricardo, y que para mí se transmitió al resto del elenco, de no imitar a las figuras reales, Ujú. sino encontrar la verdad actoral. No, o sea, Luis Moreno Campo tiene una forma muy particular de hablar, pero Peter no está imitándolo en la película. Sí, Ricardo no hace la cadencia de Estracera. Los habitaron como si fuesen personajes. En claro. vez de para mí hay dos formas de actuar este tipo de figuras reales. Una es, entomológicamente, viendo el personaje desde afuera y copiándole los gestos, que puede funcionar, pero generalmente da un tipo de actuación medio superficial. Y otra es entendiendo la motivación de los personajes como criaturas ficcionales, que es lo que hicieron todos los actores de esta película, pues o sea, sobre todo los que Mm. tenían que hacer figuras reales, Carlos Portalupi, Alejo García Pintos, que interpretan a algunos de los jueces, por darte algunos de los nombres, y particularmente Chachi Paredes haciendo de Adriana Calvo de la Borde, que es Adriana Paredes, que hace una locura, ¿viste? Es Sí, una locura, le sí. encuentra
Sí, un tono Un tono, pero porque creo creíble. que Chachi descubrió algo escuchando el testimonio de Adriana Calvo Laborde, que era lo más importante de la construcción del personaje, y es que Adriana Calvo Laborde estaba muy enojada, además de la valentía, y quería claramente marcar la cancha de las atrocidades que estos tipos habían hecho. Y esa energía que escuchás en la voz de Adriana Calvo Laborde en el testimonio real, en el estrado frente a los jueces, Sí. eh, yo creo que Chachi fue a la búsqueda de la energía que había atrás, no de reproducir el tono de voz, Ujú. sino de entender qué hizo, qué la llevó adelante y sacó toda esa valentía adelante en Adriana Calvo Laborde. Que es por otra parte, un testimonio durísimo, pero es uno de los testimonios claves, ¿no? Mira, es el primer testimonio que el equipo de la Fiscalía decide poner en el estrado porque se dieron cuenta que era un testimonio que podía finalmente mostrarle a los jueces y al periodismo y a la sociedad, porque los organismos de derechos humanos ya lo conocían, ya sabían lo que había pasado, podía mostrarles la dimensión del horror. Por eso Estracera y Moreno Campo decidieron que fuese el primer testimonio de víctima, de cualquiera de las víctimas. Ujú, ujú. Y ustedes decidieron también seguir por esa línea. Bueno, todo el montaje de la secuencia de testimonios está construido alrededor del testimonio de Ana Carva Laborde. Lo empieza y lo termina. Y en el medio es toda una gran secuencia de montaje que dura 15 minutos. Es como Sí. muy compleja. Nos tomó 2 meses de montaje encontrar la vuelta. Probamos una cantidad de variantes enormes. Fue la secuencia más difícil de toda la película de montar. Ujú. Ahora, en los primeros días del lanzamiento de Argentina 1985, afloraron debates y cuestionamientos, ¿no? Y vos te pusiste al frente de esas respuestas. Con Ginás, los dos, los dos. Por- Los dos. Pero ¿sabes por qué? Porque Pero ¿qué fue lo que más te descolocó de esos comentarios, de esa forma de mirar no, la película? lo primero es que tuve que hacer un trabajo, no soy como el Dibu, no estoy haciendo terapia, tenía que haber hecho terapia, eh, en el sentido de tener que conciliar algo que yo sospechaba, pero hasta que no lo tenés adelante no te cae la ficha, que es que todo el mundo reclamaba su versión de la película, cómo Mm, ellos creían que debía ser la película. Entonces, cuando empecé a aceptar eso, que, no sé, que era una película que hablaba de algo tan relevante que todo el mundo iba a tener una posición y todo el mundo te iba a reclamar algo. Lo único que me empezó a molestar fue cuando la gente leía la película, le otorgaba, mentía acerca de la película, esencialmente. Cuando la gente te decía, Alfonsín no está bien, Alfonsín está nombrado todo el tiempo, ujú, se escucha la voz, la película no le quita, no le resta mérito en ninguna instancia a la decisión de llevar adelante el hecho político. La gente que te decía, no están los organismos de derechos humanos, ¿cómo que no están? O sea, hay escenas enteras en organismos de derechos humanos. Alguna gente que te decía, minimizan la CONADEP, digo, la película arranca con el programa de presentación de la CONADEP, está en las placas, van a los archivos de la CONADEP, un miembro del equipo de la CONADEP, 2 miembros se suman al equipo de la Fiscalía. Eh, te diría que todas esas que la vi me parecieron tan berretas, me parecieron ujú, medio berretas. ¿Viste? claro. Digo, los que te decían, dicen que Alfonsín los dejó solo. Sí, en un momento dicen que Alfonsín lo dejó solo, que el gobierno lo dejó solo, y después tiene la reunión con Alfonsín Estracera y se da cuenta que no, que Alfonsín está permitiendo un juicio justo. Entonces, en algún punto, lo que te termina pasando es, ¿qué puedo hacer con la miopía de alguna gente? Nada, tienen que ir al oculista. Ujú, O sea, si tienen problema de comprensión, es un problema que vienen arrastrando desde la primaria, ¿qué voy a hacer? Frente a eso no me puedo poner. Eh, y después, también te digo honestamente, hay toda una franja del radicalismo que me decepcionó porque dije, acá donde el radicalismo tiene una oportunidad de reclamar un rol histórico, de haber llevado sí, adelante el juicio. Y empezaron a decirte, ¿por qué la película no es sobre Alfonsín? Y hubiésemos hecho una película llamada Alfonsín. claro. O los que te decían, bueno, pero Trócoli, ya, digo, chicos, agradezcan que no pusimos el video completo.
Y si tienen alguna duda, lean el libro nuevo que sacó Gil Lavedra, donde cuenta cómo Trócoli trató que el caso volviese a los tribunales militares. O sea, ya no lo estamos contando nosotros en una Sí, sí, no ficcionalización. es parte Lo de está una contando ficción. uno de los jueces que, by the way, es radical. O sea, de paso lo quiero aclarar, es radical. El propio Gil Lavedra lo cuenta en su libro, donde cuentan las intimidades del lado de los jueces del juicio, cómo Trócoli lo llamó a él y a Arlanián y a un juez más, y los hizo reunirse y le dijo, el tribunal militar está arrepentido, quieren que el caso, que el juicio vuelva a los tribunales militares. Sí. O sea, está en el libro, no lo estoy diciendo yo. Entonces, en ese lugar, me parece que este intento me resultó decepcionante eso. Dije, ¿sabes qué? Digo, ¿qué voy a hacer? Si no, o sea, a esta altura, si no, si esos no se dan cuenta que esta película es, incluye un reconocimiento y un homenaje a gente que tomó una decisión histórica, como Alfonsín, y que la decisión de que no se le vea la cara a Alfonsín no tiene que ver con que lo estás minimizando, sino que tiene que ver con el propio mecanismo que Alfonsín eligió frente al juicio, que fue dejar que el juicio fuese un juicio Sí, de restablecer un esquema de justicia. sí, Entonces dije, bueno, ya exactamente. está, ¿qué hago con Sí. esto? Y esas fueron las que a mí me molestaron un poco. Ginás después se suma a otras, porque le gusta, A a mí yo Mariano Ginás le discuto, gusta mucho polemizar, sí. le encanta, es Es como un un alto ejercicio que él tiene. polemista. Sí, sí, sí. Y es alto también, mide como 2,10 m. A Sí. todo nivel es alto, Mariano. Ahora, Axel, al principio también la película llevó muchísimos espectadores a las salas, pero hubo multipantallas que se negaron a estrenarla. Sí, Justamente porque había sí. una plataforma detrás. No, no, es que no era porque vino plataforma, te lo resumo fácilmente. Amazon siempre nos dijo que el plazo de ellos de exhibición exclusiva en cines tenía que ser de 3 semanas. 3 cadenas internacionales, ninguna de capitales argentinos, eh, dijeron, ni siquiera los gerentes locales, sino que fueron decisiones regionales, Ujú. dijeron que para ellos la cantidad mínima eran 45 días. No fue una discusión ideológica, no fue una discusión acerca de la calidad de la película, porque de hecho los gerentes locales la querían, la La película, querían, claro, la sí. querían, sino que fue una discusión de cómo en ese momento, porque de hecho después de esta película, no por esta película, pero por otras circunstancias, algunas de esas cadenas incluso empezaron a cambiar su política de exhibición, pero en ese momento ellos consideraban que no era negociable. No fue más que, la verdad que no fue más que Ujú, eso. ujú. Yo Y en lo ahora personal, no, yo en lo personal, con el diario El Lunes decís qué pasa hoy. Mirá, la con las verdad es cifras que, en la mano, no, eh, mirá, casi el la gesto verdad, del Dibu harías, no, te ya voy a que lo decir trajiste esto. a cuenta. No, porque no. No, primero porque yo soy un productor que considero que con las cadenas hacemos una sociedad. Ujú, Yo no ujú, pienso que los cines son el enemigo, como mucha gente del sector piensa. No, al revés, yo siento ajá. que, que- que siempre estamos buscando zonas comunes. De hecho, yo soy amigo de los exhibidores. Son tipos que considero amigos con los que voy a cenar, quiero que les vaya bien, con el Argentina 85 o con cualquier película. Ujú. Eh, o sea, a mí me interesa que las películas estén en las salas, o sea, Sí, incluso si están que lleguen paralelamente, como al estuvo el público, gerente, que que la lleguen al gente tenga acceso a público, la ¿no? película. Y me parece que también hay una realidad y es que las propias plataformas, también, es un sistema en evolución. Entonces yo creo que al final vamos a encontrar todos un punto de acuerdo donde ni las plataformas van a sentir que el estreno en cine compite, y donde creo que los cines van a entender que no, que cada película es diferente, que yo entiendo que una Sí, película de superhéroes tiene un recorrido y una vida que no es igual a una película local.
ni cómo se financia, ni cómo se distribuye, ni cómo se consume. Entonces yo soy más partidario de charlar película por película. Porque de hecho tampoco es Ahora, igual una película argentina con Darín, Franchella, Suar, y si te toca ir al cualquier Oscar, otra peli porque argentina. otra de las cuestiones de Argentina 1985 es que está entre las precandidatas. Hoy se anunció que está entre las 15 películas en la recta final para la nominación a película extranjera. Sí. Ajá. Y ahí entonces, ¿qué vas a? Si te toca ir, ¿cómo vas a ir? ¿Como productor? Porque vos también vas como presentador de la ceremonia del Bueno, Oscar, ¿no? mirá, lo que pasa es que pasó con El secreto de los ojos y con Relatos salvajes. No se anulan los dos roles. Y para mí, en lo personal, todo es siempre una excusa para ver películas y hablar de pelis. O sea, no. Pero no solamente, de nuevo, ¿viste? Digo, a mí yo disfruto muchísimas cosas como loco, a lo loco, de las que no tengo ningún vínculo particular. ¿Viste? Digo, no es que Ujú. la única conexión que uno tiene es a través del trabajo, donde tenés un vínculo directo, ¿viste? Digo, o sea, yo veo películas todo el año, todo el tiempo. Sí, Pocas sí, cosas me gustan más que ver películas. me consta. Axel, bueno, muchísimas gracias No, por por favor, este muchísimas tiempo, gracias. por esta película y tantas otras que te tienen Bueno, como productor. soy un tipo muy afortunado y espero que esto siga así todo lo que se pueda. Las películas las hacemos equipos, por ahí la gente me Sí, conoce la cara a mí o a los sí, protagonistas o a sí. veces a los directores, pero siempre es el compromiso de mucha gente. Argentina en 1985 le dio trabajo directo a 5.000 personas, más de 5.000 personas. Bueno, Y es una película que no está hecha con fondos públicos, está hecha solo con fondos privados. Eh, entonces, me parece que hay veces que hablamos de muchísimas cosas cuando hablamos de cine, pero no hablamos de los contenidos como un motor importante de una parte de nuestra economía. de la industria, sí, De la economía exactamente. de Argentina, no solo en la industria Sí, audiovisual. sí, Digo. sí, 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 Entonces, sí. más allá de si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con una película, hay 5.000 familias girando alrededor de un proyecto como Argentina 1985. Solo en Argentina. Bueno, ¿y cuántas más va a haber entonces? Esperemos, para, Ojalá. para dar la vuelta del mundial, ¿no? La Bueno, nueva bueno, bueno. vuelta. No, anulo Axel, mufa. te mando un abrazo muy grande y bueno, lo mejor para este 2023. Gracias por acompañarnos Un aquí en beso GPS enorme. Audiovisual Radio. Un beso enorme, felices fiestas y que tengan todos un año que viene increíble. Así será. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Toda mi vida y mi trabajo está construido de fotografías. Algunas tienen anécdotas, algunas tienen historias y otras son solamente imágenes. Mi viejo era un tipo súper delirante. Mi vieja quería una vida de lujos. Mi casa se convirtió en un colegio pupilo. Y de repente alguien me veía y me decía, ¿y usted qué hace que no está en la clase de pintura? No, esta es mi casa. El año 76 fue uno de los peores años de mi vida. Vino mi papá para contarme que le habían puesto una bomba y se tenía que ir del país al día siguiente. Había conocido a Daniel Osvaldo García Moreno, que casualmente era el hermano de Charly García. Con Dani las cosas no funcionaban, terminamos separados y yo viviendo con Charly García. Empezar a trabajar como fotógrafa siendo mujer fue algo difícil. El mundo del rock era un mundo de hombres y el de los fotógrafos también. Ahí me di cuenta que empezaba a tener que luchar por lo que era el crédito en cada una de las fotos que yo hacía. Yo quería tener un lugar dentro del movimiento de rock. Siempre digo que la fotografía me eligió a mí y no yo a la fotografía. ¿Dónde está mi hija?
El hijo del viento era un chico que tenía la capacidad de correr rapidísimo, corría muy, 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 muy rápido. Tan rápido que ninguno de sus amigos lo podía alcanzar nunca. Me pasan los documentos, tengo que terminar la ficha. «50 mujeres del cine argentino». El libro de entrevistas de Julia Montesoro. El primer registro documental de las mujeres de la actividad audiovisual. 50 mujeres del cine argentino. Un lanzamiento de Ediciones del Empedrado. En todas las librerías o pedilo en delempedrado@gmail.com. En este último programa del año queríamos terminar con un encuentro virtual con Carmen Guarini. Ella es la vicepresidenta de EDAC, está a cargo de la Comisión de Género de la entidad que nuclea a todos los directores y directoras argentinos. Y bueno, siempre es un honor contar con ella y todas sus ideas, sus actividades. Carmen, bienvenidísima aquí a GPS Audiovisual Radio. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación y es un honor para mí que me elijan como cierre. Y sí, qué menos. Decime, ¿qué balance haces de este año que está terminando de Género DAC? Bueno, mira, la verdad que justamente estuve repasando un poco como para pensar cómo resumir todas las actividades en las que venimos trabajando este 2022 y la verdad que fue muy intenso, muy intenso y muy satisfactorias en general todas las actividades que hemos venido desarrollando. Por un lado, esto lo hacemos por supuesto en tándem con Inés de Oliveira César, Viviana Imar y Tamay Garategui. Somos ahí, hemos armado un grupete muy sólido, muy unido y al mismo tiempo con mucha sintonía en las ideas, ¿no? Y en la ejecución de las mismas. Particularmente con el tema de género, realmente fue interesante poder darle continuidad a los talleres, sobre todo el taller con perspectiva de género, y también, digamos, agregar equidad en cuanto a la selección para los talleres de distribución que se realizan también en DAC. Pero al mismo tiempo, este año, como una cosa más, decidimos comenzar a otorgar un premio Género DAC, ¿no? Sí. En distintos festivales, siempre por supuesto a directoras y diversidades. Esto lo iremos viendo, vamos viendo cómo va evolucionando, cómo vamos cambiando y sumando estas nuevas ideas, ¿no? Por otro lado, en el mes de marzo decidimos este año no solamente celebrar el 8 de marzo, una fecha obviamente simbólica de ella, sino decretar, entre comillas, todo el mes de marzo como el mes de la mujer. Y entonces realizamos un montón de actividades entre las cuales también tuviste una linda participación, excelente participación, y la Sí, verdad que... fue un honor poder presentar allí 50 mujeres del cine argentino, realmente. Sí, para nosotros que esa actividad se desarrollara en ese mes y en ese contexto nos pareció así una enorme y grata coincidencia.
Y bueno, y la idea es seguirlo haciendo. Este año también tenemos como una extensión, porque no va a ser en marzo, pero se cumplen 35 años de la mujer y el cine, y también pensamos hacer varias actividades con esa fundación, con ese festival, que nos parece fundamental. O sea que todo lo que hemos ido haciendo es aumentando la visibilidad de las directoras y del trabajo de las directoras. Ujú. Así que nos parece que intensificar eso es muy bueno, es lo que hay que hacer, es parte de los objetivos que nos planteamos. Incluso, bueno, trabajamos también como sabrás, hace 3 años creamos Punto Género, Punto G Sí, en sí, Ventana Sur, y seguimos dándole continuidad, otorgando premios también y colaborando en la coordinación. No hacemos ninguna preselección, pero sí también hemos participado en la organización de una mesa sí, dentro de Ventana Sur que coordinó Tamay Garategui. O sea, sí. todo el tiempo estamos pensando en nuevas articulaciones o con instituciones que ya vienen trabajando, o cómo abrir espacios, o cómo generar todo tipo de estrategias para visibilizar el aumento. Todavía no es lo óptimo, porque obviamente Mm, llegar a la equidad falta mucho, pero sí el aumento de la visibilización, por lo menos, de las directoras argentinas. ujú. Ahora, bueno, justamente eh, hay un documento, La industria audiovisual argentina desde una perspectiva de género, del Observatorio Audiovisual del Inca, ¿no? ¿Ustedes tienen nuevas cifras qué panorama observan en relación a ese tema? Desde Mira, el tema género es DAC, desde DAC, que ¿no? sí, desde DAC lo que pasa es que nosotros trabajamos específicamente con las directoras. Ujú, No, digamos, creo que en el observatorio se integran otro tipo de, todo el resto de las actividades de la industria audiovisual, ¿no? Entonces, por ende, no sé si son tan coincidentes las cifras, pero sí muestran de todas maneras unas y otras la desigualdad, todavía la falta de equidad, porque hay una proporción que es de 80-20 y a veces es 90-10, depende del rubro dentro de la dirección. Así que en ese sentido nosotros lo que contamos son con nuestras cifras, que son las cifras de las socias representadas ujú, eh, de cualquier asociación son los números con los que puede contar DAC. En base a eso sí trabajamos eh, presentaciones, inclusive hicimos recientemente una presentación en ABASI, que es digamos, la Confederación de las Sociedades de Gestión y a nivel internacional, y que tuvo lugar en Corea del Sur el año pasado, y armamos una mesa de género, y también otra en FESAL, que es la Federación de las Sociedades de Autores y Sociedades de Gestión de América Latina. Y ahí también tuvimos una mesa de género, y bueno, siempre llevamos estas cifras un poco como para mostrar los problemas que aún subsisten, ujú, y bueno, y la manera de ver cómo articulamos nuestros roles en las funciones, incluso desde las funciones directivas, tanto desde mi rol en la vicepresidencia como de las compañeras en la comisión directiva, y de qué manera hay una responsabilidad que nos cabe para tratar justamente de ir disminuyendo esta desigualdad. ujú, ujú. Y yo pienso Ustedes, principalmente que las acciones, lo que permitirá, digamos, disminuir esa desigualdad es la visibilización de esa desigualdad, pero dejarnos de juntar cifras y empezar a hacer acciones concretas, ¿no? ujú, Por eso creemos que los talleres, las premiaciones, las muestras, los debates, todo ayuda digamos, a estimular además a las directoras a tomar conciencia de su propio lugar, ¿no? Dentro ujú. del cine argentino. Ahora, en Punto G, en esta edición en Ventana Sur, ¿no? Que fue hace muy poco, ¿qué notaste avances con respecto a
ediciones anteriores. Bueno, esta ya es la tercera vez que ustedes participan en Punto G, Sí, que por otra sí, parte es una sección que crearon ustedes, sí, esto hay que sí, sí, decirlo también, ¿no? hay que decirlo. Eh, y Sí, ¿notaste avances? como parte de esa estrategia de la que te hablo. Es decir, yo creo Sí, que las mesas redondas están muy bien, los debates están muy bien, hacer estadística está muy bien, pero en realidad tenemos que abrir espacios donde, por ejemplo, se favorezcan las coproducciones para los proyectos de directoras, o donde haya talleres donde se favorezcan las escrituras de directoras o las producciones o los estrenos de directores. En fin, todas esas cosas nos parecen que son las que digamos, van a mover esas estadísticas, digamos así. En ujú, cuanto a los proyectos de este año, sí, realmente fueron muy interesantes y notamos bueno, que hay una maduración, ¿no? En cuanto a las propuestas y a cómo se presentan, porque algunas estaban muy avanzadas ya. De todas maneras, hay que tener en cuenta que de Punto G es un espacio dentro de un mercado latinoamericano y las películas, los proyectos argentinos, digamos, la proporción es 8 a 4, digamos, siempre tiene que haber, digamos, presencia de proyectos latinoamericanos y hay un cupo para los argentinos que son 4. O sea, son 8 latinoamericanos y 4 argentinos. O ujú. sea, tampoco son tantos. Creo que habría lugar para hacer una ventana específicamente argentina, pero es cierto que dentro de un mercado latinoamericano no tiene tanto interés eso, ¿no? Entonces, hay que Ah, también atender un poco justamente a fomentar las coproducciones, a permitir que haya un debate también y que se note también un crecimiento que no es solamente del país anfitrión, digamos, o creador, sino que haya claro. diversidad. Eso es importante también. Sí, 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 sí. Ahora, y eso se empieza a observar ahora, Carmen, en estas ediciones en esta última edición de Punto Empieza a G. observar un crecimiento, se empieza a observar un Ujú, crecimiento ujú, y yo desde mi perspectiva, digamos, creo que también hay que intentar impulsar, que lo pedimos, pero para este año no se pudo, un espacio para las productoras, porque digamos, también sin productoras tampoco hay directoras, o claro, sea, claro. sin productoras no hay proyectos. Entonces queremos también tener un espacio para que avancen también la posibilidad de que las productoras argentinas puedan tener una especie de mesas redondas, round table, esos que se llaman, o meetings, Ujú. como un espacio para esos meetings. Vamos a ver si el año que viene lo logramos, todo es cuestión de ir trabajándolo. Digo, yo lo pienso siempre en tándem, ¿no? No pienso que, si bien me interesa esto de que crezcan las directoras, creo que es un todo, porque en la medida que avanzan los proyectos, las ideas, buenas ideas y miradas de directoras, también uno, digamos, tiene que trabajar en colaboración con productoras que también puedan crecer, porque tampoco la pasan bien las productoras, ¿no? Hay Claro, bastante, digamos, inequidad en ese inequidad, sentido. exactamente. En la medida que haya productoras, directoras, va a después crecer todo el espectro, digamos, para el trabajo de los distintos rubros de las mujeres dentro de la industria audiovisual. Ahora, ¿estamos un poquito más cerca de alcanzar la equidad de género No, o de no? ahí, no, 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 olvídate. decididamente. Ya, yo te digo una cosa, en documental se da, en el cine documental se da en Argentina por lo menos. ¿Por qué? Porque realmente aquí tenemos una ayuda muy importante que es la vía digital, donde las directoras pueden ser, digamos, pueden ser lo que le llaman realizadoras productoras. Y porque digamos, el acceso a ese lenguaje, a esa forma de producir, es mucho menos complejo, digamos, que la ficción. Entonces ahí te podría decir que la proporción es 60-40, Ujú. pero en la ficción es 90-10. Esa es la proporción hoy. Y entonces por eso, cuando yo pensé esa ventana de Punto G,
la pensé para la ficción, aunque soy documentalista, Sí. porque me parece que hay que darle más impulso justamente a las directoras de ficción, o por lo menos a ese género o a las películas de ficción. Así que bueno, de todas maneras, lo que se hizo desde el año pasado fue, digamos, dentro del reglamento poner que eran películas de ficción y no ficción, como un género más ensayístico, ¿no? Que a Ajá. veces tiene muchos préstamos de la ficción, ciertos documentales, Sí. y viceversa, ¿no? Viceversa. Entonces hay como y más híbridos también, proyectos más híbridos que son muy interesantes. Claro, y que también están apareciendo cada vez más, ¿no? Ese Sí. tipo de propuestas, las Pero después, llamadas por ejemplo, híbridos. Ventana mismo, un poco copiado por este ímpetu, así como vio que las ventanas de género funcionan bien, también generó una propuesta para series dirigidas por mujeres Ujú, y también incluyó, por ejemplo, también las españolas trajeron un grupo de proyectos que funcionó como dentro de Punto G, pero en paralelo, ¿no? No ujú. compitiendo por los premios que eran para las latinoamericanas. O sea que, bueno, va creciendo, se va a ir modificando, va a ir teniendo sus nuevos desvíos y todos, espero, ¿no? Es mi deseo que todos apunten a lo mismo. Ahora, en octubre último, el Senado sancionó la ley que prorroga por 50 años los fondos de asignación específica para el cine, ¿no? ¿Prevés o intuís que en 2023 esto va a permitir reactivar los concursos y, bueno, por supuesto, las posibilidades de las directoras en este caso? Porque Mira, el acceso a los fondos también es otro tema, ¿no? muy importante, Ujú. por supuesto. Mira, este fue un año muy sufrido para la producción en general. A pesar de que no parece, porque hay muchas películas que en principio se vienen estrenando, Sí. pareciera que hay una producción como antes, pero no es así. Hay muchas películas que están sin cobrar partes de las cuotas, la producción es menor, el costo medio es muy bajo, entonces las películas son películas muy chicas que se hacen con poco dinero en pocas semanas. Todo eso resiente mucho el lenguaje, resiente la calidad y, por Ujú. supuesto, resiente la competitividad del cine argentino, más allá Claro. que tengamos excepciones como 1985, Sí. pero esa película no se hizo con capitales argentinos, No. se hizo con capitales extranjeros, como se está haciendo la mayor parte de las series que se están fabricando en el país, con técnicos argentinos, y hasta con directores o directoras argentinas, pero con capitales foráneos, digamos. Ujú. Y entonces eso no construye verdaderamente una industria, da empleo, sí, por lo menos nos saca de la crisis a un sector o a una parte de ese sector, pero no es lo ideal, digamos, no es lo que permite intentar verdaderamente hacer una industria argentina del audiovisual en este Ujú, momento, ¿no? ujú, ujú, Por eso, vamos a ver, tener los fondos no lo es todo, se necesitan políticas, se necesitan decisiones políticas. Tener los fondos es muy importante, por supuesto, y es una parte central, porque si no, no íbamos a tener instituto para el año próximo. Pero vamos a ver qué pasa, porque al día de hoy los fondos no alcanzan, se ha debido pedir una ayuda al Estado Nacional, todavía esa ayuda no llegó. Sabemos que estamos en una situación global difícil y local muy tremenda sí, debido obviamente, al hecho de tener que ajustar cada vez más el gasto general de la nación a las exigencias del Fondo Nacional, del Fondo Monetario Internacional. Así que estamos muy limitados por todo eso y es un contexto que no lo podemos obviar. Pero bueno, lo sufren los pequeños productores independientes, los realizadores independientes, esos son los que más sufren esta crisis. claro. Así que los fondos lleguen es una parte, es importante, por supuesto, es una parte. Por eso también, desde el espacio que integra DAC,
el Espacio Audiovisual Nacional, el EAN, Sí. hemos trabajado estos últimos 3 años ya en una nueva ley de cine que permita el acceso a otros fondos también, que aumenten sustancialmente el presupuesto que pueda manejar el cine y el audiovisual en general, y que se proyecte también a un crecimiento federal, verdaderamente federal. Claro, bueno, el proyecto de ley justamente es el proyecto de ley federal para el audiovisual nacional. Exactamente. ¿Y en qué estado se encuentra este proyecto? Porque ustedes están trabajando intensamente junto a otras entidades del sector y en Junto a todo el Pina, país, pero junto a bueno, Pina, PCI y Argentores, ¿no? Es ajá, muy importante, este año consolidamos mucho todo lo que ha sido en la relación con las provincias para dar a conocer en casi todas las provincias, creo que hemos viajado a casi todas las provincias para presentar la ley, algo que fue muy agradecido desde esos lugares, donde ellos, digamos, se siente que todo se cocina en Buenos Aires y que se tiene menor participación. Aquí se ha querido revertir justamente eso, presentando la ley y escuchando las necesidades locales, las diferencias que puede haber. Es muy interesante porque a veces aportan cuestiones que desde aquí no se comprenden. claro. Y fueron matices que modificamos con esos aportes, digamos, cuestiones que eran centrales dentro del texto de la ley. Así que no, estamos muy conformes, estamos en vías de presentarlo, de ingresarlo al Congreso. La verdad que ahí hemos tenido el apoyo de los gobernadores del Norte Grande, seguimos buscando el apoyo de los gobernadores del Sur y del Centro, pero digamos, creo que no ha habido nadie sin ser visitado para presentarle la ley. Y, Sí, y nos convocado parece a que participar, ¿no? Y a aportar cada uno desde su absolutamente. experiencia. Esta etapa ha sido de escritura, así que obviamente de escritura que podemos decir que fue una escritura colectiva y que no participó el que no quiso participar, porque siempre se abrió el espacio para que cualquiera pudiera aportar ideas, consultar, modificar. Se hizo así con todas las regiones. Y así que en ese sentido hemos terminado esa etapa de escritura. Ahora vendrá la etapa de la presentación en el Congreso. En el Congreso. Y el año que viene, bueno, habrá que seguir trabajando, sobre todo para ver las modificaciones que puedan hacerse, porque sin duda habrá un debate sobre esta ley. Y bueno, esperemos que poderla sancionar, porque creemos que, verdaderamente lo creemos, es es un gran aporte para el crecimiento, sobre todo en un momento que realmente el panorama de todo lo que es la distribución, la difusión, la exhibición, se ha modificado tanto, pero tanto, ¿no? Que Sí. gran parte, vos me decías, bueno, ¿qué pasa con el cine y la producción? Y vienen los fondos, pero realmente todavía no se ha, digamos, ha habido un salto tecnológico tan importante y una transformación en cuanto a la forma de ver, a la forma Sí, sí, de consumir, sí, de consumir sería, no me sí, gusta mucho la palabra, pero digamos sí. eso, ¿ya? Que realmente, y todavía no sabemos cómo adaptarnos a eso muy bien, Ujú, porque bueno, se siguen haciendo películas que no tienen destino, no tienen espectadores. sí, Entonces, digamos, son tragados por fenómenos como Avatar, por ejemplo, ¿no? sí. Entonces, eso, bueno, creo que por eso a mí me gustó tanto y lo valoro enormemente, más allá de que si a uno le gusta ese estilo clásico de cine, etcétera, pero 1985 para mí fue un fenómeno Sí. fundamental porque nos ayudó, dio un impulso al espectador a ir a ver cine argentino. Y eso construye unas ganas que es importante de darle continuidad a eso, a ese impulso, ¿no? A esa vuelta Ujú, del espectador a ujú. ver cine argentino en sala. Pero bueno, tiene que haber películas en la cola esperando que también promuevan
que den un salto de calidad como esta película y que promuevan, obviamente, y que muevan al espectador a las salas, ¿no? Claro, claro. Y bueno, eso es un poco menor. El fenómeno de los festivales es importante. Mar del Plata este año estuvo muy bueno y sé que tuvo mucha asistencia de público en sala. Yo estuve los primeros días. Sí. Lo cual me alegra muchísimo, y la calidad de las películas, como también fui parte de, este año fui jurado el premio DAC, tuve que ver todas las películas argentinas en competencias y realmente había un grupo así de películas muy interesantes, muy interesantes. No, debo confesar que creo que no todas no van a mover un cine masivo, son como... Claro. Lo que digo antes, películas pequeñas, muy buenas, algunas muy lindas, Sí. pero para públicos muy acotados, ¿no? sí, exactamente. Ese es un Entonces, punto a trabajar en el cine argentino clave para el desarrollo, apostar ¿no? a las salas. Si queremos apostar a otra cosa, yo pienso que hay que construir, todavía está por construir, una gran plataforma argentina de cine y audiovisual. Sí. Mi delirio es ese, un tipo Netflix, que no es Cine Airplay, perdón, Sí. lo siento, es muy loable, Sí, la intención y por lo menos da visibilidad, pero no tiene que ser otra cosa, tiene que ser un movie argentino, por ejemplo. Sí, Una cosa así, sin ser tan selectivo por ahí, pero que amplíe, que sea realmente una pantalla atractiva también, virtual para los espectadores y las espectadoras. Creo que todavía tenemos que repensar, sin desmerecer las salas y sin dejar de apostar a las salas. No, por supuesto, Pero que convivan, entender que pero sí, con una estamos política peleando de... contra gigantes, estamos Sí, peleando contra sí, gigantes, sí, nunca vamos a ganar. sí. Entonces, bueno, hay que diversificar el tema y ver cómo, hay que pensar, hay que plantearse nuevas ideas. Bueno, tareas para el año próximo, no solo para género DAC y DAC en particular, sino para todo el sector audiovisual. Carmen, te agradezco muchísimo todo tu apoyo, tu participación, tu generosidad, tus miradas y bueno, y esa vicepresidencia de DAC que nos llena de orgullo a todas las mujeres, ¿no es por cierto? suerte somos muchas las mujeres que este año que pasó hemos alcanzado presidencias y vicepresidencias en sectores de la industria, o sea que eso en asociaciones de la industria me parece fabuloso, me parece fabuloso. Sí, muy importante. Tenemos que ir por más. Vamos por todo entonces. Carmen, te envío un abrazo muy muy grande, un deseo de felices fiestas y lo mejor. Lo mismo para ustedes y muchas gracias también por todo el apoyo que siempre nos dan y bueno, nada, esperemos tener un 2023 un poquito mejor que este. Un poquito mejor, exactamente. Bueno, hacia ese deseo vamos. Nos estamos despidiendo, este es el último programa del año y lanzamos este deseo junto con Carmen Guarini y todos y todas las directoras y gente que trabaja en la industria audiovisual argentina. Nos estamos viendo entonces el año próximo. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Besos para todas y todos. Chao. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trento.